Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a otra cápsula del Derecho de Gil Borja por YouTube. El día de hoy se titula Guerra Sucia. Aún no inician las campañas, pero sí ya iniciaron los registros de todas y todos los candidatos a ocupar un cargo dentro de un ayuntamiento, es decir, el cargo de presidente municipal, de síndicos y de regidores. Y aún no ha iniciado ninguna campaña y ya vemos una guerra sucia brutal, donde portales, y disculpen que ahora sí voy a ocupar el término peyorativo, portalitos, que fueron creados por personas que reciben dinero o que van a recibir algún favor político para denostar la imagen de mucha gente. ¿Y cuál es el problema? Que dentro de todos estos equipos o grupos que se han registrado, sí, no podemos ocultar el sol con un dedo, habrán grupos o personas que tengan un pasado poco loable. ¿Qué quiero decir? Pues que tengan, como dicen en el pueblo, cola que les pise. Sin embargo, son casos individuales, son casos particulares y a quien se afecta es a una comunidad. Se afecta cuando tú, cuando yo, creemos en esa sarta de mentiras. De igual manera, y contrario a lo que pudieras pensar, el ataque, el fuego, como llaman en la guerra, antes de llegar de los contrarios, está llegando de los propios amigos, de los correligionarios, de los copartidarios, y en donde en grupos de WhatsApp ya empieza a manifestarse acerca de una persona o de otra persona, pero sin conocimiento. A veces somos muy dados a que si no nos vimos favorecidos al ingresar a una planilla, entonces todos los demás están mal. Ninguno es bueno, ninguno es capaz, ninguno tiene los méritos para ocupar el cargo al cual aspirábamos. Y es ahí donde destrozamos a quienes hoy pretenden participar. Quienes aspiren, quienes encabecen esas planillas, deberán tener la inteligencia de no creer en todas las mentiras. Es muy complejo porque llega demasiada información y es muy poco el tiempo para digerirla. Va a ser muy difícil que dentro de su mismo equipo que les acompañe en las planillas puedan determinar quién sí va a funcionar y quién no. Se tendrán que guiar obviamente por su currículum, por su historial, por el conocimiento de las cosas. Y aquí además tenemos una dicotomía. Ya la política no se hace como antes. Ya no es nada más platicar y ver que fulana o fulano es el líder del pueblo. No, hoy las redes sociales y los medios de comunicación nos presentan imágenes de gente que a veces creemos que son de una forma porque así se presentan en público, pero que son de otra manera ya en privado. Y por ello, pues somos entonces más dados a creer en lo que vemos que en lo que investigamos. Algo que no están viendo quienes critican es que la ley cambió. La ley electoral cambió y es muy importante que todos sepamos cómo se conforma una planilla. Y en una planilla pues debe de haber equidad de género y se deben de respetar cuotas de edades. ¿Y qué es esto? Bueno, pues antes se formaba una planilla con un candidato o candidata a presidente, con uno o dos síndicos dependiendo del número de habitantes, y metían a las y los regidores que querían. No había un orden y no importaba si eran solo mujeres, solo hombres o mayormente de algún sexo. Lo importante era que ingresara gente a la que ellos tenían confianza o gente que representase una cantidad determinada de votos. Eso hoy ha cambiado. La ley mandata que se deben de repartir las candidaturas dentro de este equipo llamado planilla para formalizar lo que es el cabildo, se deben de repartir de manera equitativa. Mitad hombres, mitad mujeres. E inclusive por una resolución de apenas hace unos días del Tribunal Electoral, pueden ser más mujeres que hombres. Pero, ¿cuántas más? Una más.
tampoco puede ser desproporcionado. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que si la persona que va a ser candidata a presidente municipal es mujer, quien sea candidato a síndico tendrá que ser hombre. Primer regidor, mujer; segundo regidor, hombre, y así sucesivamente hasta completar la planilla. Otro criterio es la edad. La ley ordena que cuando menos el 30% de quienes integren una planilla, sea la persona que será presidente o candidata a presidente, síndico o regidores, cumpla con una edad determinada. Es decir, que los jóvenes estén representados en un 30%. Entonces he visto muchas críticas que dicen: oye, ¿por qué fulanita o fulanito, si apenas es un jovencito de 25 años, de 20 años, no mayor de 28 años, va como primero o segundo regidor? Pues porque la ley así lo ordena. Y obvio hay que entender que hay gente que lleva 30 años trabajando, pero hoy tiene quizás 50, 60 años de edad y no le alcanza la edad para ir en esas posiciones. Entonces, no nos confundamos. No es que se quiera meter a un joven a una planilla solo porque sea novio, novia, amigo, sobrina de él o la candidata, sino porque la ley ordena que existe una representación. Ahora bien, si algo tienen razón, es que esa persona joven pues debe de cumplir no solamente con los criterios que la ley ordena, sino que además, para ser aceptada por sus correligionarios, pues debe ser identificada. Debe haber ocupado algún cargo dentro de su partido, debe haber trabajado para su partido, para que obviamente gane esa legitimación. Pero no nos confundamos, legitimación con legalidad, son dos cosas diferentes. Y por otro lado, lo que sucedió en Oaxaca, hay quien dice: hoy las personas homosexuales o transgénero tienen derecho. En Oaxaca sí hay distinción. La ley de Hidalgo todavía no lo contempla, solamente se basa en diferencias biológicas y ello determina las cuotas de ese 50%. Y en los pueblos indígenas también se debe de permitir que el 30% tengan una representación indígena. Y los partidos deben de postular candidatos indígenas en aquellas regiones que la ley ordena. Si esto no sucede, ¿qué va a pasar el 4 de septiembre? Vamos a tener muchas sorpresas. Y seguramente los que no logran el registro van a estar muy enojados, pero quizá no sea por cuestión del Instituto Estatal Electoral, sino por los errores cometidos, pues por ellos mismos. Para que tú seas candidata o candidato, la ley ordena, constitucionalmente hablando, pues que seas mexicana o mexicano por nacimiento, o hijo de padres mexicanos y o de extranjeros, pero ya con acta de nacimiento mexicana. Segundo, que además tengas un modo honesto de vivir, que tengas cuando menos 18 años de edad y sobre todo que no tengas un antecedente de inhabilitación si has sido servidor público, o que no hubieras cometido un delito en el cual haya habido dolo, es decir, la intención de cometerlo. Porque hay gente que se ha visto involucrada en un accidente automovilístico, es un delito porque quizá dañó la propiedad de otra persona, o inclusive hubo un deceso en ese accidente, pero no lo hizo con la intención o no venía en estado de ebriedad, que eso se castiga peor y ya lo hemos visto, y además qué bueno, porque nos tenemos que hacer responsables. Son criterios muy sencillos. Y luego dice uno: bueno, pero entonces ¿qué perfil deben de tener pues quienes nos van a gobernar? Bueno, pues eso lo determina el pueblo, porque imagínate que tú escoges un perfil de una persona que con muchas ganas sabe leer y escribir, pero que no tiene idea de cómo interpretar una ley, de cómo aplicar un recurso, de cómo gestionar ante autoridades federales y estatales el dinero que es de todos, de cómo aplicarlo y rendir cuentas. Imagínate que alguien que aspira a ser síndico no tiene idea de lo que es una contabilidad. Y el síndico puede ser jurídico, es decir, la representación legal del municipio, y debe ser, o puede ser más bien, hacendario, es decir, quien vigila las cuentas. Claro que los síndicos se pueden
hacer valer o allegarse de quien les asesore, contratar personal, pero la responsabilidad no va a ser de quien contraten, va a ser de quienes funjan como síndicos. De ahí la importancia. Ahora imagínate con las y los regidores. Obviamente que la ley no nos dice que deben de tener una ingeniería, una licenciatura, una maestría o un doctorado, es decir, deben de tener un posgrado en políticas públicas, en administración, pero mucho ayuda si tienen esa preparación, porque son gente que han estado trabajando, estudiando por años para poderse especializar en esa actividad. ¿Tú qué tienes que hacer cuando pues lleguen a pedir tu voto? No solamente analizar a la persona que está al frente de la planilla, sino a todos quienes les acompañan. Yo he conocido gente que nada más tiene la secundaria y han sido mejores gobernantes que aquellos que tienen inclusive un doctorado, pero no son todos los casos. Entonces sí tenemos que analizar uno por uno y verás que tu elección va a ser mejor de esa manera. Para concluir, todos nos preguntamos, oye, ¿y qué hacen los regidores? ¿Y qué hacen los síndicos? Porque el presidente municipal nos queda bien claro, ¿no? El presidente municipal gobierna, el presidente municipal conforma un equipo de trabajo, nombra directores, en algunos municipios les llaman secretarios que de finanzas, de obra pública, secretario de gobierno, inclusive así les han llamado, y nos queda claro que quien encabeza la presidencia municipal hace o realiza acciones ejecutivas. Y muchos dicen, entonces las y los regidores y síndicos son como los diputados. No, a ver, diputados solamente hay locales, es decir, los que fueron elegidos para un Congreso del Estado, y federales, los que nos representan en el Congreso de la Unión junto con los senadores. Las y los regidores junto con los síndicos son parte del gobierno municipal, cuya facultad primordial, entre otras, es la de crear reglamentos. Un reglamento no es una ley se crea por un poder legislativo. Un reglamento son reglas técnicas de carácter administrativo que coadyuvan para aplicar, interpretar y reconocer los derechos y obligaciones que se consignan en una ley. Ejemplo, la Constitución ordena que todos podemos transitar de manera libre por esta gran nación llamada México, pero la Constitución no nos dice que debemos ir a 180 kilómetros por hora o ir a 20 por hora. No, eso nos lo va a decir un reglamento de tránsito. Y para efectos de un municipio, quien va a crear el reglamento van a ser los regidores junto con el síndico y el presidente municipal. Entonces, ¿qué son? Bueno, son representantes de nuestros. ¿Para qué sirven? Para crear reglamentos, actualizar la normatividad administrativa de un municipio. Además, tienen la obligación de atendernos, escuchar nuestras peticiones y ser gestores ante el presidente municipal de aquellas que con base en un presupuesto se puedan cumplir. De igual manera, serán los responsables de supervisar la obra pública. Tendrán como obligación asistir a todos los actos cívicos dentro del territorio municipal. No faltar a las asambleas de cabildo, sean ordinarias o extraordinarias, y además integrar las comisiones que dentro del ayuntamiento se establezcan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presidente municipal lleva las cuentas junto con su secretario de finanzas o tesorero, y además está el síndico para revisar las cuentas, pero hay una comisión de Hacienda que revisa las cuentas de todos. A lo mejor tendrá su secretario de Obras Públicas o su director de Obras Públicas, pero va a haber una comisión de obra pública para proponer obras y supervisar las obras. Y así van a haber comisiones de la juventud. Imagínense, si no hubiera jóvenes en la planilla, que pusiéramos a una persona de 75 años, que no tiene nada malo porque la capacidad no se pierde con los años, al contrario, se gana experiencia, pero no va a representar ese sector. Entonces, un joven seguramente integrará la Comisión de Juventud y Educación, por citar tan solo un ejemplo, o Juventud y Deporte. Por eso un cabildo debe estar compuesto por personas de todo tipo de profesiones
oficios o actividades para que el pueblo esté representado por su presidencia municipal y su ayuntamiento. Por hoy es todo. Ha sido un placer tenerte y cualquier duda que tengas respecto a este tema la seguiremos tratando. Solo te pido, no creas en los chismes y si no fuiste favorecido con una oportunidad, te entiendo, debes de estar muy molesta o molesto. Sin embargo, quien va a elegir no eres tú, será el pueblo el día que se celebre la jornada electoral. Muchas gracias. Les invito a que se suscriban en esta página de YouTube, El Derecho de Gil Borja, a que den like, a que dejen sus comentarios, pero que además nos sigan en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos estaremos viendo, nos estaremos saludando y también nos estaremos leyendo en la columna de los domingos El Derecho de Gil Borja por AM Hidalgo, que ya rebasamos las 100 semanas escribiendo esta columna. Muchas gracias a AM Hidalgo y muchas gracias a ti que me permites llegar a tu dispositivo móvil, a tu computadora, a tu casa a través de esta plataforma.